en esa época. Entonces nosotros llegamos al gobierno en el 2005 para manejar el aparato del Estado con la duda de si el Frente Amplio iba a poder gobernar, si iba a gobernar la economía, y si ahí recuerdan el colapso de COFAC en aquel momento, y la duda de si íbamos a poder manejar al mundo productivo, si íbamos a poder sacar el país de esa crisis, y la duda de si íbamos a poder manejar las instituciones críticas del Estado, los militares y la policía. Porque recuerden que a la calle le hicieron una huelga a la policía. O sea que cuando hablan de que saben gobernar, yo no sé qué más miedo me da. Porque una huelga policial es un desacato abierto de una institución que tiene poder de fuego. Entonces cuando dicen de que saben gobernar y de que ahora la calle critica al presidente Vázquez como que no gobierna, me parece que tendría que mirar lo que hacía su padre en esa época. Claro, él estaba en otra vida en esa época también. Pero entonces la duda sobre la gobernabilidad y sobre la capacidad de gobernar instituciones críticas era un tema que estaba en la agenda. Y por lo tanto, el Frente Amplio puso como prioridad el empleo y la reducción de la pobreza en el 2005. Y administró la situación y el manejo de la policía con una policía que ya en ese momento había sido prácticamente golpeada fuertemente en su estructura institucional. Una policía que en el 2005 estaba muy mal paga, mal armada, mal equipada, de alguna manera acorralada en su capacidad de trabajo y en su desarrollo profesional, lo que evidentemente iba a dar pie rápidamente a la posibilidad de que los militares sean los que incursionaran en la seguridad. Porque este tema de los militares en la seguridad no es nuevo. Hay que tener en cuenta que los militares siempre gobernaron a la policía. Hasta hace relativamente poco no la gobiernan. Ustedes saben que el jefe de policía de Montevideo, el primer jefe de policía de Montevideo que no era militar, que no fue militar, fue en el 2000. Porque la lógica era que los jefes de policía fueran tenientes coroneles. Y a la policía durante la dictadura la militarizaron. Y entonces hay que entender la cultura institucional de la policía y saber diferenciar y entender que existen también formas de ver el mundo muy distintas entre la policía y los militares en los temas de seguridad. En el año 2010 nosotros asumimos como gobierno de que ya la seguridad era una prioridad y en función de eso se definió una estrategia. Se definió una estrategia que en primer lugar fue modernizar la policía para poder tener resultados. ¿Por qué? Porque en ese momento teníamos una policía con una ley orgánica del año 1970, ¿sí? Con un sistema de formación profesional de la década del 60 y con un despliegue territorial de la década del 50. En Montevideo, por ejemplo, los lugares donde están las comisarías, salvo una, y el perímetro de cada comisaría no se cambiaba desde la década del 50. Y Montevideo cambió algo en esa época, ¿no? Es decir, que tenía una estructura territorial basada en otra época. Una policía en buena medida desmotivada, con salarios muy bajos, con un armamento muy inadecuado para combatir el delito, sin capacidad tecnológica, sin formación profesionalizada y con una imagen en la opinión pública muy negativa. Hoy nosotros podemos decir que la policía, hoy,
hoy no, 2018, la encuesta Latinobarómetro del año pasado, dice que es la institución que tiene mayor nivel de prestigio entre los uruguayos, la Policía Nacional. El 70% de las personas creen que la Policía Nacional es confiable. Y eso no es un milagro, eso es una construcción, porque hace 15 años eso no era así. Entonces, esa apuesta por fortalecer la policía tuvo desde el 2010 hasta el 2015 una etapa central que fue una transformación organizacional, una transformación metodológica y una transformación cultural, en la cultura institucional. Desde el punto de vista organizacional, se modificó la estructura del despliegue de la policía. Se crearon las zonas operacionales, se eliminaron algunos cuerpos policiales que eran focos de corrupción, como radiopatrulla. Se generaron elementos nuevos en el despliegue que fuera un despliegue mucho más cercano al ciudadano. En la parte metodológica, se capacitó a la policía y la policía se formó en nuevas técnicas de investigación del delito, en nuevas formas de abordar situaciones críticas, en un manejo policial adecuado a la actividad criminal del siglo XXI y no a la actividad criminal del siglo XVIII. Esa capacitación de la policía metodológica en el cambio de estrategias, creo que los uruguayos la notan y es parte de un activo que hay que seguir mejorando. Pero hay que tener en cuenta que esa transformación organizacional y metodológica también significó una transformación en la cultura institucional, donde el ciudadano no es el pichi al que hay que reprimir, donde los derechos humanos son una clave central en la acción del trabajo policial, donde el ejercicio de la autoridad implica ejercer la autoridad, pero no implica la mano bruta o la mano dura, que termina siendo la mano ciega siempre. Entonces, esa transformación se lleva adelante, en primer lugar, con una modificación de la ley orgánica de la policía, que es la estructura que rige a la institución policial, es la que le fija el ADN, es lo que le dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y esa ley orgánica era una ley orgánica de la década del 70, que la habían modificado en el marco de las medidas prontas de seguridad para militarizar la policía. Hoy la policía tiene una nueva ley orgánica. Pero por otro lado, además de eso, se hicieron ajustes en la jefatura, en las jefaturas. Se generó un nuevo sistema de formación policial. Antes cada jefatura capacitaba a los propios policías. Era una policía nacional con 19 sucursales y cada una con un nivel de autonomía bárbaro. Hoy eso está centralizado, hay una estructura única de formación, hay posibilidades de compartir formación con la Universidad de la República. Es decir, hay un conjunto de acciones en la formación profesional y en la especificidad de lo que es ser policía. Por otro lado, hubo una inversión tecnológica relevante en la policía, con sistemas de gestión de seguridad pública, con sistemas informáticos, con sistemas de videovigilancia, con la creación de la unidad aérea, con la creación de la policía científica, con un banco de ADN, y podría seguir. Creo que es bastante clara la capacidad tecnológica que la Policía Nacional tiene hoy. Y eso pone a la Policía Nacional en una capacidad de poder combatir el delito adecuada a el problema que tenemos que enfrentar hoy. Y creo que haber hecho esa transformación en el ADN de la policía es algo que es clave y que es la base sobre la cual hay que pararse para poder generar las transformaciones que ahora se necesitan. Dar un nuevo giro, ajustar algunas clavijas y tener en claro de que nosotros preparamos a la Policía Nacional
y la capacitamos, y porque la capacitamos, le pusimos recursos. El presupuesto pasó de 250 millones de dólares a 850. Por ese motivo es que la Policía Nacional tiene la capacidad institucional de hacerse cargo de la seguridad. Y no son los militares los que tienen esa capacidad. El problema es habilitar la confianza en el trabajo policial. Entonces, nosotros llegamos al 2015 con una inversión histórica en los niveles de seguridad pública, con un cambio de transformación en la policía, en una institución que no es fácil transformar. Porque uno dice, bueno, la transformación comienza en el 2005, pero presupuestalmente a partir del 2010. Llevamos 9 años. Uno dirá, bueno, es muchísimo, sí, para la vida de nosotros es muchísimo. Pero tengan en cuenta que la Policía Nacional es la institución más antigua del Uruguay y es previa a la existencia del Uruguay. Existió antes la policía que el Uruguay. En 1830, el Uruguay de alguna manera se constituye como lo que hoy conocemos. Y la policía es previa a eso. Y la policía siempre fue una institución que tuvo una capacidad de autogobernarse históricamente y que tuvo además una presión del sistema político enorme. El caballo del comisario. ¿Por qué la anécdota o la frase del caballo del comisario? Porque los jefes de policía durante largo tiempo en el país, desde 1830 hasta avanzado el siglo XX, eran los delegados del presidente en el lugar. Y si nosotros analizamos la historia del Uruguay, el jefe de policía era el jefe político del departamento, era jefe de policía e intendente a la vez. Tengamos memoria, nosotros tenemos intendencias desde hace 100 años, elegibles. Antes era lo mismo. Y entonces, evidentemente es una institución que históricamente tuvo una capacidad de autogobernarse y una institución donde el sistema político tampoco le prestó la debida atención histórica. Fíjense, en el Parlamento